Y en este caso convocamos a quienes son referentes habituales nuestros, que es el equipo de economiapolitica.uy, en la voz, en la presencia de Gabriela Cultelli y Héctor Taján. Esta vez los estamos viendo, estamos conectados a través del Meet y nos permite el contacto visual, así que es casi como que lo estuviéramos en el estudio Patrick Rice aquí en Buenos Aires, podemos tener ese contacto. ¿Qué tal, Gabriela? ¿Qué tal, Héctor? Andrés Correa los saluda. Saludos, Andrés, saludos, Roberto, que lo estamos viendo por acá. Hola. También. Saludos a la audiencia. Andrés, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, che? Ahí está. Qué linda mateada se están haciendo ahí, cómo me gustaría. Ahí está. Roberto está en Montevideo también, ¿no? Bueno. Bien. Entonces podemos vernos. Claro, exactamente. Ahora sí. Para dar comienzo a... Porque digo, de alguna manera queríamos abordar junto al equipo de economiapolitica.uy esto de el Mercosur, y bueno, este Rompiendo Amarras, que es un texto que está publicado en Mate Amargo. Pero vamos a darle contexto a esta charla y vamos a escuchar algo que tiene que ver con el Mercosur. Vamos a escuchar entonces las voces del presidente Alberto Fernández. Vamos a escuchar a Luis Lacalle Pou, el presidente de la República Oriental del Uruguay, y presten mucha atención lo que tienen para decir. Podemos consolidar un Mercosur creativo que avanza de la mano de sus pueblos y no se corta solo, imponiendo visiones unilaterales. Nuestro país, como Mercosur, tiene vocación aperturista. Negociar juntos con terceros países o bloques y respetar la figura del consenso. Que el Uruguay pretende avanzar en acuerdos con otros países. Y esto no significa vulnerar ni violentar la regla del consenso. El mundo no nos va a esperar. Le queremos decir, como ya fue informado ayer, que hacia allá va el Uruguay. Ojalá que vayamos todos juntos. Pero lo que está claro es que hacia allá vamos. Soy Jonathan Viales de Buenos Aires. Pero un lujo de verdad, gracias por el tiempo, de un presidente que nos dedica a nosotros acá en la Argentina. Bien. Bueno, ¿y está notando que hay argentinos, muchos, pocos, algunos, emigrando a Uruguay en búsqueda de una vida mejor? Nos duele por nosotros, nos gusta que a los uruguayos le vaya bien, pero nos duele tener 50% de inflación, ¿no? Jonathan, aprovecho el centro y voy a cabecear. Porque esto para mí es muy importante. Inteligente. Porque bueno, entre otras cosas perdés independencia y soberanía. Qué bueno que además que usted diga eso, que usted representa un país, no una ideología. Qué bueno sería que todos lo entiendan eso. Ahora, yo represento a un país, no represento un partido político ni una ideología. Y mi remera es el interés nacional. Y si yo entro en un ring, estoy frito. Bien. ¿Y por qué cree que algunos gobiernos, sin entrar en disputa con nadie, no condenan la represión y las detenciones ilegales en Cuba? Yo el 1 de marzo del 2025 me quedo sin trabajo, así que me puede llevar de panelista y opinar de política. Es muy inteligente. Y si yo entro en un ring, estoy frito. Ahí está, ahí pasaba este pequeño informe para bueno, no mencioné también que había de parte de Lacalle Pou un reportaje que hizo recientemente aquí por un canal de cable, La Nación Más, con Jonathan Viale, donde a cualquiera de nosotros nos dirían periodista militante, ¿no? O sea, como defenestrando la profesión, pero bueno, ellos son los periodistas serios, ¿no? Y sin embargo los llenan de halagos a este señor presidente de la República Oriental del Uruguay. Pensaba un poco, no, estamos en agosto, cerca del 24 en Uruguay se celebra, se
festeja ahí con sentido comercial, pero digo, la noche de la nostalgia. Este es el gobierno de la nostalgia, de alguna manera, me parece, repasando los 90. Muchas canciones de los 90 me parece que son las que van a sonar en estos tiempos en el Uruguay. Y repasemos, hablando de 90, de nostalgia, ¿podemos repasar, Gabriela, Héctor, aquel Mercosur a hoy? Sí. Previo a entrar en el Mercosur, dos cositas, una que puede ser previa y la otra que no podemos dejar pasar de ese periodista serio. Debe ser tan serio que supongo yo que tendrá alguna prueba de esos detenidos ilegales en Cuba, digo, supongo, porque hay todo un informe de la Fiscalía y la Fiscalía pide que por favor le acerquen alguna mínima prueba de que hay alguien detenido ilegalmente. No sé, que se le acerque si la tiene, a la Fiscalía en Cuba. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo otro que queríamos reflexionar, mirá que no fue 1 millón de argentinos que vinieron para acá en tiempos de pandemia el año pasado. No sé cómo se está comportando este año, eso fue en el 2020, cuando Uruguay tenía muy pocos casos. Después, ahora, como no compraron vacunas, se atrasaron la compra de las vacunas, no hicieron nada en relación al cerramiento, a la inmovilidad, etcétera, etcétera, murieron 6.000 personas, ¿no? Pero esos datos de que vinieron argentinos para acá son del 2020 y vinieron 6.800, no llegué, 6.811 para ser exacto, que pudo haber sido por teletrabajo, tienen casas acá, etcétera, etcétera, y que bueno sería en todo caso ampliar la integración para que cuando suceden cosas como epidemias que se agravan en un lugar puedan venir a trasladarse a otro, etcétera, etcétera. Por eso esto puede ser entrada a eso que se le llama Mercosur, que ahora no sé muy bien en qué va a quedar. Y bueno, pero tenemos acá precisamente para comentarnos sobre los inicios de aquel Mercosur de los 90, en el 90 comenzó, y los inicios tuvo sus antecedentes. Está acá Héctor Taján, que es uno de los autores del libro Sur Mercosur y después, ¿verdad? Exacto. Entonces vamos a dejarle a él, ya que tenemos al autor. Ni más ni menos. Sí. Bueno, está bien. Como tú decías, lo de la nostalgia de los años 90, ¿no? El Mercosur es una creación del año 91. Más allá de que los intentos de acercamiento y de integración comercial habían comenzado a principios de los años 80 con la dictadura entre Argentina y Brasil. Pero esto llega a consumarse por iniciativas desde muchas veces en ese momento bastante desde afuera. Hubo un acuerdo entre los 4 países que van a integrar el Mercosur y Estados Unidos, lo que llamó el 4+1, porque Bush en aquel momento había enviado su enviada, creo que era la Kilpatrick en aquella época, digamos, internacional, y el mensaje era: no vamos a hacer acuerdos comerciales ni aperturas con países individuales, sino con conjuntos de países. Y ahí inmediatamente se puso en marcha la iniciativa de hacer un acuerdo regional, que fue bastante rápido entre Brasil y Argentina. A iniciativa, por eso mismo, de este mensaje que venía desde afuera, entraron Uruguay y Paraguay también. Fue un armado de integración con todos gobiernos que profesaban la ideología neoliberal en aquella época, muy aperturista y con su idea de la competencia implantada a todo nivel, y que hoy comienza a reflejarse nuevamente en el Uruguay, nuevamente en la misma tónica que los años 90, ¿no?
para decirlo rápidamente, decirlo, el debate que se está produciendo sobre el precio de los combustibles es ideología pura. Es decir, lo de que internalizar a la economía uruguaya los precios del petróleo mensualmente es bastante loco, pero solamente puede provenir de los libros de texto. Lo mismo sucedió allá en los años 90 y comienza a reverdecer en la palabra del presidente de la calle, cuando se hace aquella integración de abrir mercados en forma totalmente asimétrica, es decir, que los países Uruguay y Paraguay no tenían, más allá de algunas listas de algunos productos que podían, digamos, reservar para momentos más adelante de bajar aranceles, pero, digamos, la economía de Brasil y Argentina se imponía, y eso tuvo en Uruguay consecuencias rápidamente impredecibles sobre la desindustrialización del país, en términos de textiles, de productos de limpieza, de la industria del papel, etcétera. Todo eso entró en crisis, aquello que acuerdos de otro tipo, como era el PEC con Brasil, el cauce con Argentina, hacían reservas de mercado y actuaban de otra manera. Aquí fue una apertura de ese tipo, muy a lo, como decíamos anteriormente, a los libros de texto, y tuvo esas consecuencias. Lo que sí es cierto que el Mercosur incentivó el comercio, porque en aquella época hubo una política, digamos, de fortalecimiento del peso en todos los países, que hizo que tuvieran un poder de compra incrementado, y nos comprábamos entre nosotros mismos. En aquel momento el Mercosur llegó a ser más del 40% del comercio de Uruguay, y por lo tanto tenía una participación importante. Y sobre todo en algunos productos que son difíciles para un país como el nuestro de comerciar fuera de la región. Ahora después la historia va a transitar por otros lados. Los gobiernos neoliberales fueron sustituidos por gobiernos progresistas, y este instrumento comenzó a tener comenzó a tener una tónica diferente en la búsqueda de complementación, en la búsqueda de introducir elementos y canales para las organizaciones sociales, que inclusive se vincularon muchísimo a través de este esquema de integración, y allí cambió bastante la situación. Lo que no pudimos, lo que yo creo que al final no pudimos cambiar, y eso que a nivel del continente el progresismo implantó otras instituciones muy importantes, como fue la UNASUR, ¿verdad? Pero el Mercosur no logró de todas maneras proyectarse como hubiéramos querido los gobiernos que ahora lo integraban, porque la fuerza de las transnacionales, que en el periodo anterior fueron las que dominaron y se implantaron en todos nuestros países, siempre fue un lastre muy, muy, muy fuerte a vencer, ¿no? Y allí estaban presentes siempre en el control de los mecanismos los mecanismos de comercio. Así que la verdad es que en lugar de complementación lo que hubo fue un traslado de las transnacionales, fundamentalmente de Argentina, y para nosotros también desde Brasil, un traslado de esas transnacionales hacia nuestro territorio, que desde la producción ya comienzan a dominar el comercio. Ahora bien, lo que está sucediendo ahora
es que el gobierno de la calle lo que intenta romper es el debido consenso de todos para buscar socios fuera del Mercosur. El Mercosur sí avanzó con los gobiernos progresistas en el sentido consensuado de la negociación conjunta hacia afuera del Mercosur, como obviamente en la búsqueda de fortalezas que no tienen la economía por separado para negociar acuerdos. Hoy, Héctor, es cuestionado por la calle, ¿no? Claro, pero digo, te pregunto, esta idea de romper, de despegarse solo, de pedir, digamos, negociar solo, ¿es una idea de la calle Pou o es una idea de algún grupo empresario vinculado a, digamos, que le están pidiendo este mandado? Bueno, evidentemente lo que aquí atrás de esto están los sectores que dominan el comercio extra Mercosur, ¿no? Es decir, son las grandes empresas y sobre todo el sector agropecuario, ¿no? Claro. Es decir, si uno mira el comercio uruguayo, el Mercosur hoy es más o menos la mitad de lo que era cuando nació el Mercosur. 18, 19, 20% del comercio nuestro. Sigue siendo importante, ¿sí? Pero el resto es la producción agropecuaria y de las grandes empresas. Sí, Gabriel. No, acá hay dos cosas más, por lo menos dos cosas más que incorporar en el razonamiento, ¿no? O sea, por un lado preguntarse eso que decías tú. Bueno, ¿quién se favorece con esto? ¿Quién está por fuera del Mercosur? El Mayaoro, ¿verdad? Pero ¿quién está por dentro? ¿Quién volvemos a castigar con esto? O sea, el Mercosur tiene dos cosas, ¿no? Por un lado permitió comercialización, ahora en los últimos años, que por dos razones no se hacen con otros países. Una, porque tenés que agregar el costo de transporte, y ya ahí no es competitivo. Y otra, porque no es competitivo en sí mismo, y son los países que lo integran no son países desarrollados, son países subdesarrollados, y allí la competitividad es otra. Y entonces te permite desarrollar alguna, la industria, etcétera, etcétera. Alguna producción que en el momento te la matarían países como Europa o Estados Unidos por su capacidad de producción. Bien, con esto relacionado es eso. Lo otro que quería señalar, ¿qué queda entonces para las MIPYMES? ¿No? Claro. Porque los otros favorecidos, los que están produciendo en un 40% hacia ese mercado externo y un 30 o algo así, por ciento hacia el Mercosur de sus exportaciones, son MIPYMES. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Las matamos? Porque la verdad que para no buscar estadísticas, como me decía un compañero que él es pequeño empresario y su padre también, lo que nos dieron fue limosnas, ¿no? Cuando la crisis. Las que quedan, las que no murieron, se murieron cerca de 40.000 el año pasado, cerca de 60.000, perdón. Las que no murieron o no pasaron a ser en negro, están en la cuerda floja. Ahora les van a quitar un mercado importante. ¿Qué queda para ellas? Es la otra pregunta que uno se hace, si esto sigue avanzando por ese lado. Uh-huh. Sí. Bueno, la pregunta, le digo, de este lado, el macrismo arrasó con las pymes en su política económica, ¿no? Sí, son el 67% del empleo está ahí. Sí, porque claro, arrasar con las MIPYMES es arrasar con el empleo también. Sí, exacto. Sí, aquí una parte de esas, es decir, el comercio con Argentina, por ejemplo, que es fundamentalmente de pequeña y mediana industria, alguna un poco más grande como la farmacéutica, que es importante, la farmacéutica, sí, pero están todas las químicas, está la energía. Hay una multiplicidad de bienes en los cuales
como decía Gabriela, el destino está ahí, ¿sí? Ahora, con respecto a la pequeña y mediana empresa, hay 17.000, por lo menos 17.000 empleos en Veremos, ¿no? Claro. Cuestionados por esta actitud del gobierno de la calle, que podrán irse o no irse del Mercosur, pero ya de hecho está dando las señales para que el comercio, por ejemplo, con Argentina, a través del cual se benefician las pequeñas y medianas empresas, se vea deteriorado, porque lo que se comienza a deteriorar es el horizonte de los negocios, y aquellos que se aprovisionan con empresas nuestras comienzan a buscar otro, a poner las barbas en remojo, es decir, cuidado que aquí se nos puede interrumpir en cualquier momento la provisión, ¿no? Entonces, esto es muy lamentable, porque además se está saliendo, es decir, es no tener visión, además no tener visión de post-pandemia, ¿no? Porque uno de los sectores que más estuvo afectado por la pandemia justamente fue toda la economía formal e informal, que contempla a toda la pequeña, mediana empresa, al trabajador por cuenta propia, todos los trabajadores por cuenta propia, etcétera. Esos fueron los que más estuvieron afectados. Yo en vez de diría trabajadoras, también, que son la mayoría de también están allí también la mayoría de, sobre todo de las ellos. trabajadoras, exacto. Por eso esta vez no salimos con la construcción. Y entonces allí hay una problemática, una de las problemáticas post pandemia de lo que estábamos hablando, que parece no tenerse en cuenta. Y pese a que integraron fuertemente el discurso electoral con el cual llegaron a la presidencia, ¿no? Entonces hay una cuestión muy compleja ahí. Ahora, vieron ustedes que Brasil no está metido en esta controversia, porque por dos cuestiones. Primero, yo creo que Brasil está esperando el acuerdo con Estados Unidos, y ahora se le complicó un poco con el cambio de mando en el norte, ¿no? No es la misma relación que tenía Bolsonaro con Trump. Claro. Que la que tiene con Biden. Pero además el relacionamiento de Uruguay con Brasil es muy cercano a las áreas que habíamos mencionado originales del Mercosur, es decir, con respecto a los agronegocios, el arroz, la cebada, la cerveza, allí está fuertemente influenciado por estos sectores que también tienen en Brasil un importante destino de sus exportaciones, pero que la mayoría de las exportaciones suyas se realizan en China, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y en Europa. Entonces ahí los grupos que tienen su interés en el comercio con Brasil y Brasil mismo no están influenciando. Aquí hay una estrecha pelea, por decirlo de alguna manera, o disputa con Argentina, ¿no? Porque Argentina es el que hacia el interior tiene indudablemente siempre ha tenido, cuando están los gobiernos, por lo menos los gobiernos peronistas, ¿sí? Tienen una fuerte impronta de producción nacional, sustitución de importaciones, etcétera, ¿sí? Exacto. Y que le ha dado buenos resultados, porque Argentina, bueno, es muy fuerte en ese sentido, ¿sí? Y de este lado tenemos el pensamiento ideológico totalmente contrario, ¿no?
Entonces allí hay una disputa, no solamente a nivel del comercio, hay una disputa también a nivel de ideológico y de modelo económico, ¿no? Clarísimo, Gabriela, Héctor, no nos queda más tiempo, les agradecemos muchísimo la participación, como siempre, para nosotros un gusto, les voy a decir, como le dijo Viale, muy inteligentes. Bueno, y ahora nos vamos para la marcha de los estudiantes. Te faltó, la marcha de los estudiantes, yo diría, Andrés, que faltó que nos tirara un centro. Es cierto, claro. Es cierto. Ah, bien, Gabriela. Sí, nosotros abrimos la editorial del programa, recordando, por supuesto, como cada 14 de agosto, el Día de los Mártires Estudiantiles en el Uruguay. Así que bueno, vayan ahí, participen por los que estamos de este lado, sí, que no podemos cruzar. Está bien. Bueno, para allá adelante. vamos. Un saludo y un abrazo a todos. Ahí está, pasaba Gabriela Cultel y Héctor Tajam, integrantes del equipo de Economía Política.uy del Uruguay, trayendo lo que es la coyuntura política. En este caso tratamos el tema Mercosur. Ahora nos vamos a la tanda y después continuamos con más de Fogón en Fogón.